Muy bien. Este libro se llama Meditación Progresiva sobre la Vacuidad. Es de Khenpo Tsultrim Gyatso Rinpoche, con la traducción y el comentario del Lama Jinpa. Y dice así, que este libro sirva para que los discípulos practiquen meditación en un lugar solitario. Encontré que es una buena síntesis, un buen resumen, guía paso a paso para el entendimiento profundo de las distintas vías de la escuela budista. Al observar los objetos, no hay objeto, se ve la mente. Al observar la mente, no hay mente, su esencia es vacía. Al observar ambos, la fijación dualista se libera por sí misma. Que realice la clara luz, el estado espontáneo de la mente. Rangyung Dorje. Que esta luz de sabiduría ilumine la no dualidad y borre de la mente de todos los seres la experiencia errónea del yo. Homenaje a Khenpo Tsultrim Gyatso Rinpoche. Gracias a vuestra suprema sabiduría y bondadosa actividad, hemos recibido vuestras enseñanzas orales, de las que os hacemos entera alabanza, con el ruego de que mantengáis encendida la antorcha de vuestra palabra hasta el fin de los tiempos. Habiéndonos mostrado que todos los fenómenos son ilusorios, incluso el sagrado cuerpo de Buda, sin ningún apego a esta vida ni al más allá, os suplicamos que nos concedáis vuestras bendiciones para que podamos cumplir vuestra intención, realizar la pureza universal y liberar finalmente a todos los seres de los lazos del samsara. Prólogo de la tercera edición. La publicación de este texto es, por dos razones principales, particularmente significativa y valiosa en el ámbito de la lengua castellana, con escasa bibliografía al respecto. La primera, porque expone de manera sencilla y rigurosa los diversos enfoques de que es objeto este tema fundamental de la vacuidad en el marco del budismo. Y la segunda, porque aporta instrucciones prácticas a quienes quieran profundizar en las cuestiones de meditación, para poder meditar y realizar progresivamente cada una de las enseñanzas dadas por las diferentes escuelas, sin subvertir nunca el concepto esencial de la enseñanza de Buda, la vacuidad, lo que permite apreciar la unidad esencial que las configura funcionalmente en un mismo proceso de enseñanzas, que no constituyen sectas o ramas divergentes, como erróneamente interpretan tantos eruditos occidentales. La exposición exhaustiva e irrefutable del aspecto esencial de la vacuidad es lo que define al budismo, antes que como una religión, como una tradición no teísta y no dogmática, accesible siempre al razonamiento lógico. Probablemente por la experiencia meditativa que conduce a la completa realización de la verdadera naturaleza de la mente. Esto es por lo que el budismo trasciende fácilmente las fronteras de los diferentes entornos culturales y psicológicos, constituyendo siempre un enriquecimiento espiritual más allá de las limitaciones dogmáticas. Su profunda comprensión puede ser compartida por toda auténtica espiritualidad. Meditación progresiva es traducido del tibetano como Gom Rim. Gom significa familiarizarse, pero es la palabra que se usa para meditar. Familiarizarse con el estado natural, con lo esencial. Se trata de una serie de meditaciones que conducen al practicante de los niveles elementales hasta los superiores, ya que la realización de una etapa asegura la aptitud para comprender la siguiente. En general, los discípulos reciben del Lama una práctica que corresponde a su capacidad de comprensión y de meditación. Como en el sistema escolar, el mejor medio para triunfar consiste en empezar por el nivel más elemental y ascender gradualmente a los niveles más avanzados. Esta progresión de lo burdo a lo sutil en el Gom Rim puede ilustrarse con el ejemplo de alguien que busca una aguja en una montaña. Primero, el buscador deberá saber cuál es la dirección
en las que está situada la montaña. Una vez localizada, necesita saber en qué ladera de la montaña se encuentra la aguja. Entonces se le indicará un lugar fijo, como al pie de un árbol, y luego un sitio preciso donde se encuentra esta aguja. Pero al fin, él solo, por sus propios ojos, descubrirá el objeto de su búsqueda. Así, los estadios preliminares de Gomrim constituyen aproximaciones cada vez más sutiles para alcanzar la perfecta realización de la vacuidad. Pero esta finalmente se alcanza por la visión directa, por la propia comprensión, decía Buda. La práctica del Dharma se basa en el abandono de las acciones nocivas y el cultivo de las causas de la felicidad. Estos son los cimientos que aseguran una escucha atenta del Dharma y una reflexión correcta de su verdadero sentido. Sin embargo, una simple comprensión intelectual no puede liberarnos del sufrimiento del samsara ni romper la estructura confusa de nuestros hábitos mentales. Estos no pueden ser modificados si no es integrado en la experiencia práctica lo que ha sido aprendido. Este procedimiento se denomina en tibetano Gom y significa literalmente un acto que nos familiariza y nos une con algo. En español este término es traducido como meditación, cuando requiere una concentración mental formal, generalmente en la postura sentada, y por práctica post-meditativa, cuando nos indica una concentración mental aplicada al quehacer cotidiano. Las tres fases de la práctica, la escucha o el estudio del Dharma, la reflexión en el sentido de la enseñanza y la práctica meditación, disipan progresivamente la oscuridad de la ignorancia, dando lugar al correspondiente logro o nivel de experiencia y confianza que alumbra paulatinamente nuestra mente con la luz de la sabiduría y del conocimiento. En relación con los aspectos de la experiencia o confianza que determinan nuestro grado de comprensión, primero hay que escuchar y estudiar el significado del Dharma, contenido en los sutras y los textos, atendiendo a las explicaciones de un lama cualificado. Después es necesario reflexionar reiteradamente su sentido hasta que surja una comprensión real de la enseñanza. Por último, hay que meditar en las instrucciones recibidas para que aparezca una experiencia directa definitiva. Entonces, es necesario escuchar y reflexionar de nuevo hasta que se pueda meditar sin ninguna duda ni vacilación. Aunque no necesariamente en la misma medida, cada estudiante ha de desarrollar esas tres fases de la práctica y correspondientes logros que las acompañan. En efecto, aquel que medita en las enseñanzas no puede hacerlo sin haber captado antes su sentido o significado por medio de la palabra y del razonamiento. Igualmente, tampoco el exegeta y el lógico pueden liberarse del sufrimiento sin finalmente dedicarse a la meditación. Acá hay un gráfico que está en tibetano y en español, que es una tabla sináptica de las escuelas, Hinayana, que son la Sautántrica, y hay más en realidad, Vaibhasika, que son los Shravakas y los Pratyekabudas, y de la línea Mahayana tenemos la Madhyamaka y la Chittamatra. La Madhyamaka se divide en Shentong y Rangtong, y la Rangtong se divide en Prasangika y Swatántrica. Introducción a la meditación sobre la vacuidad. Gautama, el Buda histórico, tras obtener el despertar bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya, expuso la doctrina del Dharma en varios ciclos, según las capacidades y aspiraciones de los discípulos a los que se dirigía. Para situar en la vía de la liberación a los oyentes, Shravaka enseñó las cuatro nobles verdades: el sufrimiento y sus causas, la liberación y el camino a recorrer para ello. Este ciclo de enseñanzas, llamado el primer giro de la rueda del Dharma, conduce sobre todo a la experiencia de la verdad relativa, que permite a los discípulos reconocer la naturaleza transitoria e insatisfactoria de la existencia cotidiana y hace germinar en ellos la liberación de los renacimientos cíclicos de la rueda del samsara.
En el segundo giro de la rueda del Dharma, el Buda expuso la doctrina de la vacuidad. Lo hizo en el pico de los buitres ante la asamblea de los bodhisattvas afortunados, capaces de captar su significado. Esta segunda exposición consiste principalmente en la demostración de la vacuidad de la experiencia propia de todos los fenómenos a nivel de la verdad última, cuyo fin es cortar el apego a la fijación de un sí mismo en el individuo y en los fenómenos, y el apego a la liberación individual del nirvana. Esta doctrina de la vacuidad, llamada también Prajnaparamita, la perfección del conocimiento trascendental, es la madre de todos los Budas, pues por la meditación en la vacuidad, los diferentes discípulos, según su capacidad, alcanzan sus fines respectivos y finalmente la iluminación última. Los textos madre, según su extensión, son los tres: Prajnaparamita de los 100.000, de los 20.000 y de los 8.000 versos. Nagarjuna, del siglo I después de Cristo, se basa en las tres versiones y a partir de ahí sistematiza este punto de vista último de la vacuidad por medio de un enfoque lógico y meditativo al que se denomina la vía del medio o la Madhyamaka. La vía del medio no empieza con el Buda histórico, empieza con Nagarjuna. El Buda histórico es 500 años antes de Cristo, Nagarjuna 100 años después de Cristo. Chandrakirti, del siglo IV, compone la introducción a la vía media de Nagarjuna y el Madhyamakavatara, el texto fundamental utilizado por las cuatro escuelas del budismo tibetano para estudiar el Madhyamaka. La escuela Kakyu, en esa escuela el yogi Milarepa del siglo IX condensa en este enfoque en un poema basado en su experiencia meditativa, el canto sublime del Madhyamaka, o Umayangadarpar. Estos tres textos, o los yastras de Nagarjuna, de Chandrakirti y Milarepa, constituyen la base del estudio, la reflexión y la meditación sobre la vacuidad. En función de ello, se han incorporado en la presente edición, junto con la versión habitual del Prajnaparamita y el Umayangdagpar, este último brevemente comentado por Khenpo Tsultrim Gyaltso Rinpoche en Manali de 1983. Las clasificaciones de la vacuidad expuestas en el sexto capítulo del Madhyamakavatara, dado por Rinpoche en Kagyu Tenchen Shendra en 1982, traducido por el grupo de Lama Jingpa en 2003 y finalmente corregidas por Yeshe Menglong en el 2009. Bueno, esto no es muy esencial. Los textos se incluyen también en tibetano para que se pueda cotejar y estudiar su traducción al castellano, corregida en su caso al gusto de cada uno, y en particular para abundar y facilitar significativamente el vocabulario del Dharma en lo que refiere a la doctrina de la vacuidad. Las lenguas antiguas, el sánscrito, el tibetano, el árabe, por sobre todas las cosas, el chino, tiene una apertura de significado mucho mayor. De hecho, las palabras, los ideogramas chinos no significan casi nada per se, sueltas, sino que tienen un significado contextual. En tal contexto esto significa ojo, en tal contexto significa madera. De manera general en el budismo y en particular en lo que se refiere a la enseñanza de la vacuidad, no se pide al discípulo que acepte una enseñanza por el hecho de que la haya expuesto el Buda. Al igual que cuando se compra un diamante, lo mejor es analizarlo hasta convencerse de su valor. Asimismo, el estudiante debe utilizar su sentido crítico, su inteligencia, lógica y razonamiento, dice Rinpoche, para establecer firmemente su convicción. Esto no disminuye en nada el valor de la enseñanza de Buda, pero sí evita una creencia ciega en un dogma establecido. Como lo ha dicho Buda en el Sutra de los Cálamas, no pongas tu fe en tradiciones
aunque hayan sido aceptados por muchas generaciones y en muchos países. No creas en algo porque muchos lo repitan. No aceptes algo basándote en la autoridad de un otro o de sabios de los antiguos, ni en aseveraciones que se encuentran en libros. No creas nada porque las posibilidades estén a tu favor. No creas en nada basándote en la autoridad de maestros o sacerdotes. Después de haberlo examinado, cree en lo que has comprobado por ti mismo. Encuentra razonables y está en conformidad con el bienestar tuyo y de los demás. Cuando Buda despertó de este sueño engañoso de la vida mortal en la que estamos inmersos, vio las cosas tal como son en realidad. Esta visión, cierta, inapelable, es lo que permite esencialmente el Dharma de Buda, particularmente la exposición lógica de la verdad última que se hace en el presente texto. Se necesita cierto coraje y valor para adentrarse en la realidad que nos descubre el estudio, la reflexión y la meditación que se proponen en las siguientes páginas. La enseñanza de Buda se diferencia de todas las demás tradiciones religiosas y espirituales en el hecho de que no se basa en ninguna creencia, descartando en otro nuestra confianza, sino en la observación desnuda, la examinación de la realidad a través de nuestra propia verificación y experiencia directa. El Dharma es un proceso experimental, una terapia que afecta al cuerpo y a la mente, que nos permite transformar nuestro estado ordinario de la ignorancia en el estado despierto de la sabiduría primordial, que todos albergamos. Primordial no es una sabiduría obtenida después, fabricada, sino algo que está antes. Esta visión, que es causa directa de la liberación de la ignorancia, te puede volver loco si ocurre por accidente o no tienes una brújula, ¿no? Una mínima disposición y preparación para asumirla. De ahí la importancia excepcional de la confianza en el lama o guru, que nos abre las puertas de las instrucciones orales y su correcto entendimiento, del que surge esta meditación gradual sobre la vacuidad, que conduce a experimentar el logro de la sabiduría trascendental y a establecerte en la experiencia de la gran felicidad, libre de toda referencia, con la que se ingresa en la primera tierra pura del Bodhisattva, a partir de cuyo momento no es posible volver a los reinos del sufrimiento, a no ser con la voluntad de ayudar a liberar a todos los seres del sufrimiento. Fuera de esto no hay nada más que deba ser entendido. Aquí está el contenido, el significado último y la intención de todo lo que el Buda enseñó. Así pues, si tienes la fortuna de acceder a estas enseñanzas, persevera en su estudio, reflexión y meditación sin desfallecer hasta la realización. Mangalam. Bendiciones. Generalidades. El Dharma es el conjunto de prácticas que expuso Buda para purificar los velos que cubren la naturaleza de la mente. En estas prácticas se encuentran los diferentes vehículos o yanas, pues fueron establecidas para responder a las aspiraciones y las capacidades de los diferentes seres e introducirlos en la vía única. Se puede clasificar según 4 enfoques principales. El enfoque realista, el primero; el segundo, el enfoque idealista; el tercero, el enfoque de la vacuidad; y el cuarto, el enfoque de la pureza adamantina. Primero, el enfoque realista. Según el enfoque realista, los fenómenos exteriores tienen por sí mismos cierto nivel de existencia y realidad fuera de la mente que los percibe. Así, las formas, sonidos, olores, etcétera, existen con independencia de quien los percibe, en el primer enfoque. El punto de vista realista nos enseña dos escuelas del Hinayana, la vaibhásica y la sautrántica. Para los vaibhásica, todos los fenómenos naturales susceptibles de ser destruidos o de transformarse constituyen la verdad relativa. A esto lo llaman con minúscula pequeños dharmas.
Sin embargo, estos compuestos, hechos de partículas indestructibles e indivisibles, que constituyen su verdad última. O sea, todos los fenómenos son partes y esas partes tienen una pequeña partícula, como pequeñas células de fuego o algo así, o átomos de fuego, átomos de esto, ¿no? Así, cuando el universo es destruido por las aguas o el fuego o el viento, en los apocalipsis tibetanos se habla de estas destrucciones, siendo el viento la más terrible, estas partículas permanecen en suspensión. Después, por la conjunción del viento y del karma de los seres, vuelven a reunirse y forman un nuevo universo. Los universos se hacen y deshacen. Son contingentes, pero las partículas que los constituyen son permanentes. Igualmente, el cuerpo burdo hecho de carne y de huesos y la mente misma, agitada por los pensamientos errantes, cambian continuamente de estado según ciertas condiciones. Son transitorios, pero más allá de la impermanencia, existe en cada instante una conciencia primordial que constituye el nivel último de la mente. Se puede comparar las partículas con los átomos de la ciencia occidental, antigua o moderna, pero lo específico del punto de vista budista consiste en la concepción del karma, de los actos y sus frutos, como factor que determina la organización de estas partículas elementales. La segunda escuela de este enfoque realista es la de los autránticas, los que siguen los sutras. Aquí, la verdad última se define como el modo de existencia que un fenómeno posee por sí mismo. Así, la verdad que implica la simple aparición de un objeto a la conciencia antes de su captación como concepto o incluso como sujeto en un juicio. Esto es una flor. Es considerada como la verdad última, mientras que el aspecto conceptual del objeto es considerado como lo relativo. Por ejemplo, la flor tiene la capacidad de hacer aparecer una imagen en la conciencia que capta la forma. Esta primera impresión es considerada por las sautántricas como real, mientras que la flor, incluida en el concepto y en el juicio, esto es una flor, es algo falso, engañoso o relativo. Ambas escuelas reconocen alguna existencia real a los fenómenos, ya sea por el juego de las partículas elementales, ya sea por por cierto nivel de existencia propia. Por tal razón, se las considera realistas. Las meditaciones sobre la estructura defectuosa del samsara y sobre la transitoriedad de los compuestos están vinculadas a este enfoque. La meditación sobre la vacuidad se expone en el capítulo 1 de los Shravakas, los oyentes. Segundo enfoque, el enfoque idealista. Este enfoque se basa en las palabras de Buda. Oh bodhisattvas, los tres mundos no son otra cosa que la mente. Aquí, la realidad de los fenómenos no es más que una apariencia, pues a nivel último están desprovistos de existencia propia. Aunque los objetos exteriores y la mente interior que los percibe parecen existir como dos entidades distintas, en realidad, objeto y sujeto son vacuidad y no son distintos de la mente, libre de tal dualidad. Estos dos aspectos, dualidad aparente y no dualidad última, se ilustran con el ejemplo del sueño. Durante el estado onírico aparecen sujetos y objetos. Nosotros, nuestro cuerpo, el fuego y un enemigo que nos amenaza. Se manifiesta en nuestra conciencia que sueña. Aunque el enemigo aparece como una amenaza, no es ni existente ni amenazador, sino indiferenciado de la mente que lo concibe. Todo es sueño, ¿no? En el sueño todo está hecho del sueño. Tanto la idea de un yo en el sueño como la idea de un otro que es enemigo o que es así. Lo mismo sucede con el cielo, con el mundo exterior y con nuestro propio cuerpo, que no son más que ilusiones oníricas desprovistas de existencia, separada de la mente que lo proyecta. Si reflexionamos atentamente sobre el ejemplo del sueño,
llegamos a comprender el punto de vista idealista y al trasladarlo a la experiencia de la vigilia. En efecto, las manifestaciones del estado de vigilia también están desprovistas de realidad sujeto-objeto, y su realidad depende de la mente que las percibe. Si tomamos, por ejemplo, la forma del cuerpo de Mao Zedong, su sola visión, ver solamente el cuerpo de Mao Zedong, producirá en algunos cólera y aversión, mientras que para otros será causa de goce y disfrute, como si se tratara de un amigo más querido. Pero para los insectos que se alimentan de su carne, es un medio de subsistencia. Y para otros será todo un universo. ¿Cuál es entonces la realidad del cuerpo de Mao Zedong? El mero hecho de que el objeto pueda aparecer, pueda aparecer de maneras tan diferentes es señal de que no es distinto de la mente. En la mente aparece el significado de ¿para qué es esto para mí? A este punto de vista se le califica de idealista por analogía con ciertas escuelas modernas del pensamiento occidental, pues acentúa el papel activo de la mente y de las ideas que producen sus relaciones con el mundo exterior e interior. Este enfoque corresponde a la segunda escuela de los Chittamatra en el Madhyamaka. El punto de vista de la escuela se explica en el capítulo 2. Tercer enfoque, la vacuidad. En el segundo ciclo de la demostración de las enseñanzas, el Buda expuso la naturaleza última de los fenómenos. Los fenómenos no son realmente existentes, son vacuidad. En esta oración se apoya el enfoque de la vacuidad. El término vacío se emplea generalmente en sentido privativo, pero el concepto de vacuidad, o en tibetano Tongpa-nyi, va más allá del simple vacío o nada, de que no hay nada. Debe entenderse como el estado naturalmente abierto y sereno de la mente. No es que no hay nada, es que no hay un algo. Tomemos, por ejemplo, el ejemplo del enemigo este que aparece en los sueños. ¿Puede encontrarse una entidad susceptible a ser reconocida como enemigo? O sea, si busco una esencia de eso, ¿dónde está? Si esta entidad tuviese una forma corporal, habría que admitir que el cadáver del enemigo seguiría siendo mi enemigo. O sea que enemigo ni siquiera estaba en el cuerpo. ¿Sería entonces sus sensaciones, las sensaciones agradables o desagradables, sus percepciones, los impulsos mentales o incluso su conciencia? Observando sistemáticamente estos 5 agregados del enemigo, no se puede encontrar ninguna entidad que sea tal como enemigo, y se concluye que este es vacuidad, es decir, que está desprovisto de existencia propia. El mismo razonamiento vale para la búsqueda del yo, del ego o del sí mismo. No se encuentra ninguna entidad que responda exactamente a la apelación yo, uno, etc. Se concluye, pues, que el yo o el sí mismo es vacuidad, es decir, está desprovisto o vacío de existencia propia. Pero si no hay yo, ¿qué es lo que alcanza el estado de Buda? Es la mente que, purificada de las impurezas pasajeras que la recubren, despierta a la verdadera naturaleza, a la naturaleza de Buda. Así afirma la vacuidad de existencia propia de los fenómenos, no significa que los fenómenos sean inexistentes, son apariencias, como el cuerno de una liebre o las flores en el cielo. Tampoco significa que sean nada o la nada. Afirmar la vacuidad de los fenómenos es reconocer que en el nivel último están desprovistos de realidad propia, aun cuando en nivel relativo aparecen bajo diferentes formas. Meditando sobre esta naturaleza última de la mente y de los fenómenos, desaparecen espontáneamente emociones como la ira, el deseo, el odio, etc. Y el espíritu de permanecer en paz, abierto y sereno, es su estado natural.
Este enfoque de la vacuidad se lo llama Madhyamaka, la vía del medio, pues se encuentra más allá de todas las concepciones parciales realistas o nihilistas. Está en el camino medio entre el nihilismo, no existe nada, y el realismo, sí, las cosas son así, esto es algo fijo. Madhyamaka se divide en dos escuelas. La Madhyamika Rangtong, que establece la vacuidad de todos los fenómenos, y la de los Madhyamika Shenton, que considera que la mente es vacuidad, pero también claridad y lucidez. Gracias a la claridad de la mente, el yogi puede transformar las apariencias impuras en la pureza original, lo que constituye el cuarto enfoque, la pureza adiamantina. Cuarto enfoque, pureza adiamantina. Según este enfoque, que comprende principalmente en las enseñanzas vajrayana, el ciclo de las existencias condicionadas, los sufrimientos del samsara y todas las apariencias impuras no son más que producto de la mente bajo la impronta de la confusión y de las apariencias ilusorias. En el nivel último, el mundo aparece en su pureza original, cuando la mente se ha liberado de los velos de la ignorancia. Asimismo, los campos de experiencia de 6 clases de seres, de los 6 reinos, se le aparecen a la conciencia con la fuerza de los actos negativos del pasado y las tendencias fundamentales de la mente. El suelo de los estratos infernales recubierto de lava y de metal, en fusión es el fruto de los actos nocivos de los seres. Cuando la mente está purificada de las manchas del karma negativo, aparecen espontáneamente los paraísos supremos de los Budas. De la misma manera que el enemigo que se aparece a la conciencia bajo la impresión de ira y aversión, no existe en sí mismo en cuanto a enemigo. No es distinto del campo de la luz clara de la mente. En un sueño, el que sueña puede experimentar toda clase de sufrimientos, que no tienen otra realidad que la conciencia del durmiente que los produce, lo que equivale a decir que también los sueños, como la conciencia, son el juego de la clara luz. Así, el samsara es percibido tan solo como la mente a la que atormentan las apariencias ilusorias, pero su naturaleza última es la pureza original. El Vajrayana utiliza los medios de meditación extraordinariamente poderosos, la visualización del mundo como paraíso o puro de la divinidad, los seres como cuerpo de la divinidad o nuestro cuerpo como divinidad misma, para permitir esta transformación de las apariencias impuras. Sin embargo, el presente Gomrim no expone este enfoque de la pureza, fruto únicamente de la comprensión de otros puntos de vista, en particular del enfoque de la vacuidad cualificada, que es el lazo entre el Mahayana y el Vajrayana. Una observación. En cuanto al buen uso de las palabras vacío y vacuidad, los mejores especialistas europeos del Mahayana advierten, con toda razón, que sería mejor emplear la adjetivación vacío de que, que el sustantivo vacuidad. Pero como el adjetivo vacío puede sustantivarse, el vacío, y eso evoca demasiado a la nada e incluso al nihilismo, que tantas mentes bien intencionadas atribuyen sistemáticamente al budismo, es preferible usar el término vacuidad. Pero de todos modos, también es legítimo usar el vacío, cuando se le quita la connotación de la nada. Puede proponerse la cautela de utilizar las palabras vacío y vacuidad solamente como predicados y nunca como sujetos en una proposición. Se indica el vacío de, pero no se enuncia el vacío. Ser sunyavadin no es enunciar la naturaleza del vacío, que supuestamente es esto o aquello, sino profesar el vacío de la naturaleza propia. Svavaisunya, lo que se traduce exactamente en tibetano como Rangtong.
Interrogarse sobre la naturaleza del vacío no tiene sentido, puesto que está vacío. En el enfoque Rancton se insiste en la vacuidad o el vacío de la naturaleza propia, de esencia propia, de todos los fenómenos dharmas en minúscula, mientras que el enfoque Shenton se dice que la naturaleza de la mente está vacía de las imperfecciones o impurezas, contingentes, pero no vacía de cualidades. La naturaleza del espíritu de la mente ya no se concibe solo como vacuidad. En consecuencia, sería mejor escribir vacuidad de sí, pero la expresión es ambigua en español, como la de ausencia de sí mismo. En todo este texto, vacuidad de sí ha de entenderse como vacuidad de un sí supuestamente dotado de naturaleza propia. En castellano, generalmente es preferible utilizar vacuidad del yo o ausencia de sí mismo, en el sentido de ausencia de la naturaleza propia del yo, que no significa que el yo es nada o que no hay nada, sino que en el yo no hay nada fijo o permanente a lo cual atribuir una entidad propia. De ahí su calidad de vacuo, pues se hace y deshace, se configura y disuelve, surge y aparece de acuerdo con causas y condiciones interdependientes, lo que excluye la posibilidad de un sí mismo o kit esencial e inherentemente al que referirse como núcleo central de un yo autoexistente. El yo, como sus constituyentes, la forma, las sensaciones, las percepciones, las voliciones y la conciencia, es existente a nivel relativo, pero nunca autoexistente, pues al carecer de entidad propia, depende siempre de un conjunto de circunstancias o componentes, como los 5 enumerados, que la configuran como un compuesto dependiente de sus partes, que, a su vez, dependen cada una de ellas del conjunto al que denominamos yo. Esta rigurosa interdependencia se vuelve siempre, en última instancia, en la vacuidad, en el estado naturalmente abierto y sereno del espíritu o de la mente no dual. Muy bien.